Quisimos comenzar con este video, este fragmento de esta película, La Sociedad de los Poetas Muertos. Vi muchas veces esta escena y muchas veces viendo la escena de vuelta me producía la misma emoción y me motivaba y me confirmaba cada vez que la veía, y ahora recién la veía atrás y me volví a emocionar y me confirmaba de vuelta una vez más en lo que estamos haciendo, en este proyecto que ustedes ya hasta el hartazgo han escuchado, las charlas CAT. Y me gustaría saber, aunque no puedo preguntarles porque no tendríamos tiempo, qué produjo en cada uno de ustedes, en los más jóvenes, en los medianos, en los mayores también. ¿Qué produjo esta escena, estas palabras, estas ideas? Tal vez a algunos les tocó alguna fibra sensible, a otros les pudo producir alguna emoción. Y también puede haber alguno de ustedes que haya sentido o haya pensado con escepticismo que esto eran palabras. Sin embargo, yo creo que no solo no son solamente palabras, sino que el planteo que está expresado en esta escena es fundamental, fundamental. Es un planteo sencillo, es muy sencillo. ¿Vida ordinaria o vida extraordinaria? Han esperado demasiado tiempo, dice, hasta que fuera demasiado tarde para hacer de sus vidas algo que sea al menos una pequeña parte de lo que eran capaces de lograr, de lo que eran capaces de hacer. Y dice, hoy son fertilizantes estos, ¿no? Irónicamente. Y les dice, muchachos, aprovechen el día, hagan de sus vidas algo extraordinario. Este es el mensaje. Este es el mensaje también del viaje del héroe. Aprovechen el día, no en un sentido de disfrutarlo simplemente, banalmente, sino hacer de cada día algo extraordinario, extraordinario sobre todo en el amor. Joseph Campbell escribió un libro que se llama El héroe de las 1000 caras. Y en ese libro él lo que hace es desarrollar una tesis acerca de que todas las historias épicas, religiosas, incluso las leyendas, los mitos, parecen contener un patrón idéntico que se repite siempre y que de algún modo conduce, digamos así, al héroe a través de un proceso desde lo que él llama el mundo ordinario hasta la transformación en el héroe. Un recorrido común. Para lanzarse a ese recorrido aparece en primer lugar alguien que le hace ver a la persona que tiene que dejar el mundo ordinario. Alguien nos ayuda a descubrir que hay que salir de la vida ordinaria. ¿Y dónde comienza entonces el viaje del héroe? Comienza justo donde están ustedes, justo donde estamos cada uno de nosotros. El viaje del héroe siempre comienza en el mundo ordinario, en el mundo que cada uno tiene hoy. Y eso es lo bueno. Y por eso me gustaría que nos identifiquemos todos con este viaje del héroe, porque comienza exactamente donde estamos ahora. Todos nos hemos acostumbrado a la vida ordinaria, al mundo, a la zona de confort, como decimos, esa zona que conocemos, lejos muchas veces de cosas que nos incomodan, lejos de cosas que nos complican. Tenemos un instinto de alejarnos con lo que nos es difícil, con lo que es desconocido, con lo que nos complica, nos da miedo. Es un instinto y eso nos mantiene en el mundo ordinario, eso nos mantiene en la zona de confort. Allí es donde estamos. Y el primer paso, entonces decimos, es dejar atrás eso. Y ese paso es normalmente el paso más difícil. Este es el paso normalmente más difícil. Y lo que oímos, y a veces no ponemos atención o no queremos seguir para salir de ese mundo, es un llamado a la aventura. Ese es el primer paso del héroe, el llamado a la aventura. A enfrentar temores y a salir de su mundito, de lo que habitualmente nos rodea. Aparece, decíamos, el mentor, esa persona que nos va a inspirar, que nos va a ayudar, que nos va a guiar. Pónganle el nombre que quieran, el rol que quieran. Puede ser el padre, puede ser un amigo, puede ser una persona que sabe más que nosotros. Y allí es en donde entramos, entonces salimos y entramos en ese mundo especial, desconocido para nosotros, distinto
distinto, lleno de desafíos, llenos de peligros, pero también lleno de aventura, lleno de cosas que nos motivan, lleno de cosas grandes, nobles, altas, lleno de obstáculos, lleno de enemigos, pero también lleno de amigos y de personas que nos van a ayudar. Los aliados y los amigos, nuestros mejores medios para llegar a recorrer el viaje. Y el viaje tiene un momento clave, el viaje tiene un momento fundamental, que es la parte más difícil, que es, podríamos decir, la prueba final, que consiste muchas veces en la muerte, así la llama Joseph Campbell, la muerte del héroe. Por supuesto, no la muerte en un sentido definitivo y absoluto. ¿Se terminó la película? No, evidentemente. Sino muchas veces en sentido metafórico, es como un tocar fondo. El héroe, en este momento, en el momento más difícil de su vida o de las pruebas, toca fondo. Bien. Y allí está la clave, allí está el momento donde el héroe se termina de transformar en héroe. Toca fondo, vence ese miedo. Y luego de esto viene la resurrección, viene la salida de esa muerte, de ese tocar fondo. Y allí aparece el hombre nuevo, transformado. Nacido justamente de ese dolor, nacido de esa prueba, nacido de ese combate. Yo lo que estoy haciendo es relatar el patrón que descubrió Joseph Campbell, y seguro que todos están vinculándolo con cosas que ya conocemos, de nuestra fe, nuestra creencia. Ahora solamente, después de la resurrección, queda el volver. Es el momento de regresar a casa, a la misma casa, al mundo ordinario, pero no volvemos iguales. Al mundo ordinario volvemos transformados, y lo vemos ya no con los mismos ojos que lo veíamos antes. El mundo ordinario parece distinto, pero nos toca transformarlo según aquello que hemos visto, aquello que hemos entendido en esa muerte, en ese proceso que nosotros y cada uno de nosotros ha hecho. En fin, este es el viaje del héroe, este es el viaje que también de alguna manera nosotros hemos recorrido con Kat, con las charlas Kat. También nosotros nos sentimos llamados en un momento a hacer algo distinto, a salir de las maneras y los modos habituales en el cual, o de la manera que hacíamos las cosas. El modo de dar las charlas, el modo de hacer apostolado. También sentimos que era interesante buscar una alternativa, un modo distinto, sin desconectarnos de todo lo bueno que ya habíamos recibido hasta ese momento. Hemos querido aprender entonces a trabajar en equipo, cosa que no es fácil. Hemos querido aprender a motivarnos entre nosotros, a vincular la creatividad con la tradición, esto que ustedes ya también han visto mucho, nos han escuchado insistir. Y al poco tiempo que comenzamos con esto, a dar pasos concretos, nos dimos cuenta que el fracaso en este proyecto, que todavía está dando sus primeros pasitos, no solo era una posibilidad, sino que era algo muy real. Y llegamos a entender, siguiendo la lógica del viaje del héroe, que tal vez no solo era una posibilidad, no solo una posibilidad real, sino que era el modo para. Entendimos que quizás el modo para era fracasar. Y por eso nos sentimos tan vivos lo que dijo el padre Castellani. El padre Castellani, que ustedes conocen, escribió una poesía hermosa, quizás de las más hermosas que escribió, que se llama Jauja. Jauja es el cielo, Jauja es la santidad, es la meta más alta de nuestra vida. Y él dice, Castellani decía, que a esa isla, Jauja, se llega naufragando. Hay que naufragar para llegar a esa isla. Naufragar es la condición para llegar. A esa isla se llega a nado, no se llega cómodamente. Entendimos entonces que para nosotros tal vez el fracaso era el camino. Pero así todo lo emprendimos, porque sabemos que hay que pasar por eso que es la muerte del héroe. Hay que pasar por eso que Dios ha querido. Y cada uno de los oradores, si ustedes tuvieran tiempo para conversar con ellos al final del evento, han pasado por este mismo recorrido, este mismo viaje del héroe. Han tenido los mismos sentimientos que yo les describí, de temor, de miedo, de muerte, de prueba final. Todos han pasado por lo mismo, cualquiera de ellos les podrá contar. Pero todos ellos, y también los que estuvimos organizando el evento, sabemos todos, que para que ustedes puedan recorrer junto con nosotros esta noche este viaje del héroe, era necesario pasar por ese momento tan difícil. También nosotros hemos escuchado el llamado, la voz del Señor que suavemente nos decía
que hiciéramos esto que estamos haciendo hoy. Eso lo escuchamos una y otra vez y el Señor nos decía que había que seguir adelante, que había que seguir adelante. Y los oradores, cuando tuvieron miedo, también escucharon la misma voz, hay que seguir adelante. Y el Señor fue el primero que recorrió este camino. Jesús fue el primero en recorrer este camino que estamos recorriendo y que cada uno de ustedes recorre en su vida. Si no, recordemos las palabras, sígueme, sin alforja, sin 2 túnicas. Si eso no es un llamado a la aventura, no se despiden de nadie, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Si esto no es un mentor, si esto no es alguien que llama a la aventura, si esto no es en sí mismo un llamado a la vida heroica, a algo extraordinario, yo no sé qué será aquello. Pero claro, no hay ningún engaño romántico en el llamado de Cristo a recorrer cada uno el viaje del héroe, el viaje a la santidad, pongámosles el nombre que nos parezca mejor. No hay ningún engaño romántico en esto. La muerte no solo es una posibilidad, esta es una aventura en la que la gente se muere, pasa por dolores muy fuertes. Cada uno sabe qué tipo de muerte es la que tiene que pasar por su vida, pero es real. En fin, Dios quiera que este evento, que estas charlas o que alguna de las charlas despierte en ustedes estos mismos sentimientos, estas mismas ideas. Dios quiera que podamos recorrer este viaje pasando por cada una de las etapas. Que el Señor les conceda en esta noche entonces la gracia de conmoverse, de entusiasmarse, de motivarse, pero sobre todo a dar el primer paso de salir, eso que cada uno sabe que es su zona de confort. Que la Santísima Virgen Inmaculada, en la cual estamos hoy en su día, nos acompañe a lo largo de todo este proceso.